Bienvenidos sean a su podcast Alinea tu Visión. Mi nombre es Daniel Vázquez Bramlett. Soy coach, consultor y entrenador de empresas y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Por eso este podcast está diseñado para brindarte distinciones, estrategias y herramientas para que tu visión se vuelva una realidad. ¿Estamos listos? Es hora de comenzar. Esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez. ¿Cómo están? Estamos arrancando un nuevo episodio, muy contentos en esta tercera temporada y con el episodio de los malos jugadores nos hacen buenos jugadores. Hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante en las organizaciones y en las empresas porque es algo que ocurre constantemente y que yo les puedo decir como coach, como consultor, como entrenador de empresas, cuando llegan empresarios, emprendedores, directores, líderes de organizaciones y de equipos a decirme, oye Daniel, estoy teniendo problemas con estos colaboradores, me están sucediendo estas situaciones con colaboradores que son cosas negativas, algo que está trayendo resultados negativos a las empresas, malas relaciones laborales, que están cometiendo incidencias, que no están cumpliendo con el reglamento, o simplemente nos dicen, no, este colaborador es muy tóxico y estoy teniendo problemas, ¿cómo lo puedo manejar, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, como líderes de una organización, comenzamos a etiquetar a estas personas como malas, como malos jugadores, como personas que no tienen puestas las camisetas, personas que son muy negativas, personas que están influyendo de manera negativa con otros colaboradores y ciertamente tienen todas las evidencias para poder decir que está ocurriendo eso o para ponerles esta etiqueta. Y justamente hoy queremos dedicarle este podcast a todos esos malos jugadores porque esto es una gran conversación de posibilidad y de oportunidad para ti que eres líder y director de empresa. Cómo estas situaciones negativas que están ocurriendo en tu empresa las puedes transformar en un contexto sumamente positivo para lograr la visión de tu empresa, para dar ese salto que tú necesitas dar de crecimiento dentro de tu organización y que se va a ver reflejado en las relaciones laborales, se va a ver reflejado con tus relaciones con los clientes, con tus metas, con tus indicadores, con tus objetivos, con tus resultados. Y por eso se los vamos a dedicar, porque justamente muchas de las empresas, muchos de los empresarios, directores, vienen a nosotros para pedirnos apoyo con estas situaciones. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Ya intenté de todo, pero justamente no está ocurriendo un cambio, ¿no? Y la solución muchas veces es, voy a despedir a este colaborador, voy a terminar con la relación laboral, pero también hay un gran miedo. ¿Qué va a pasar cuando esa persona se va? Y fíjense, cuando esa persona se va, que tal vez tiene mucho tiempo trabajando con nosotros, cuando esa persona es competente, muchas veces tiene mucha experiencia, o simplemente tenemos miedo de que si se va, ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a hacer lo que esa persona hace? O el miedo, ¿qué tal si me demanda? ¿Qué tal si se vuelve un problema legal y este problema se vuelve mucho más grande? Y a veces decimos, no quiero pagar el precio de despedirlo, porque tal vez despedirlo va a ser un precio mucho más grande que tenerlo dentro de la empresa. O ¿cómo le hago para que esta persona renuncie? ¿No? Muchas de las personas, fíjense, esto es bien interesante, muchas de las empresas optan por esta estrategia de ¿qué puedo hacer para que esta persona renuncie? ¿Cómo le puedo hacer la vida imposible así como me la ha hecho imposible a mí para que esa persona renuncie próximamente y entonces yo me quite de un problema de las manos? Pero entonces se nos olvida cómo estas posibilidades y estas oportunidades nos pueden apoyar a nosotros a ser mejores líderes, a tener un mejor contexto de nuestra organización y eso se lo vamos a dedicar el día de hoy a este capítulo. Así que bienvenidas y bienvenidos todos porque nos vamos en serio con este tema y con muchas historias, ¿no? Muchas historias que respaldan esto de cómo ha ocurrido para múltiples empresas, múltiples equipos y por eso hoy vamos a hablar de esto porque hace poco también tenía una conversación con una empresaria, con unos empresarios y decían justamente, no, me ocurre esto, me pasa esto y llegábamos a esa conclusión con testimonios de éxito de otras empresas, ¿cuál es la vía y la ruta más exitosa para tu empresa cuando tenemos colaboradores difíciles, cuando tenemos esos malos jugadores dentro de la empresa y cómo tú te puedes convertir en ese excelente líder? Para hablar de esto, fíjense, es que comúnmente cuando llega una empresa con esta situación, algo que tenemos que hacer siempre es hacer un análisis de qué es lo que nos llevó a esa situación. Y ahí viene un principio de responsabilidad y eso ya nos comienza a ser mejores jugadores. Cuando llegan las empresas, los directores, los líderes, pues realmente llegan a una conversación víctima de ya no sé qué hacer,
esto es muy negativo, necesito que me apoyes, que me ayudes, porque yo estoy siendo víctima de este mal jugador. O sea, es decir, mira cómo me está haciendo, cómo le está impactando a la empresa, cómo le está impactando a los clientes. Tenemos que hacer algo, ¿no? Y a veces creemos que estamos asumiendo la responsabilidad por hacer algo al respecto o tener esta conversación en el tintero. Pero la conversación de responsabilidad comienza cuando empezamos a detectar cómo nosotros construimos esa relación con ese colaborador. Y ahí viene el cambio de la dinámica. Y esa es la primera parte, asumir cómo ese mal jugador está hoy en mi empresa. Y para eso hay que hacer un análisis, porque eso es lo que nos va a hacer crecer y aprender. Porque muchas veces lo he dicho, podemos cambiar el contenido de una empresa, podemos sacar a esa persona negativa de la empresa, pero al final vamos a seguir atrayendo personas negativas. Y eso es uno de los graves errores, y eso es lo que no queremos cometer, que a veces pensamos que las personas son desechables, que las podemos sacar de la empresa y se resuelve el problema, pero resulta que a los próximos meses ya tenemos otra persona que está generando esa misma conducta, o estamos volviendo a tener otras situaciones tal vez modificadas, diferentes, pero al final caen en lo mismo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros comprendamos la responsabilidad de cómo ese colaborador llegó a esta empresa, cómo fue mi reclutamiento, cómo no me di cuenta cuando me estaba dando las señales desde la contratación que esa persona no se iba a alinear a los valores de mi empresa, no se iba a alinear al propósito. Y la mayoría de las personas que han despedido o que tienen conflictos como personas, y yo les digo, ¿cómo fue la contratación? ¿Cómo fue el reclutamiento? Pues la mayoría caen en el reclutamiento por necesidad. Es que me urgía tener ese trabajador, me urgía llenar esa vacante, ese espacio. Venía una temporada muy ágil, muy movida para nosotros y necesitaba ese colaborador. O simplemente es que es una persona que pues ya tiene mucho tiempo, que ha pasado mucho tiempo, pero eso lo dejaremos para después. Entonces, en el reclutamiento justamente no nos dimos cuenta de las señales, de todas esas respuestas que nos dieron bastante información y que nos decía, esta persona nos va a traer ciertos problemas o no está alineado con nuestro contexto o que vamos a tener ciertas dificultades, retos al momento de manejar los objetivos que queremos lograr, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender desde nuestro reclutamiento. Ahora, puede ser que esa relación no comenzó negativamente, sino se fue transformando en la empresa. Y entonces ahí también tenemos que ser responsables. ¿Cómo ha sido mi relación con estas personas? ¿Cómo en mi contexto, tal vez yo por miedo, por tener una amistad con mis colaboradores, por no saber poner límites, tener claridad en las reglas, en los principios, en los valores de la empresa, hasta en los mismos procesos, cómo eso me llevó a mí a sostener una relación negativa, ¿ok? ¿Cómo me llevó a sostener ver incidencias, ver errores y no tener sanciones, evadir muchas conversaciones nuevamente por algún miedo que teníamos? Muchas de las razones puede ser por miedo, por evasión, por desconocimiento, que no pusimos un alto a ciertas situaciones que se empezaron a hacer una bolita de nieve. Por eso nosotros debemos de entender, y hace poco estaba en una sesión de coaching y nos decía, sí, es que yo tenía miedo de cómo les hablaba a los colaboradores, ¿no? Yo siempre quería tener una buena relación con ellos y entonces no estaba teniendo una postura de líder, estaba desarrollando un cariño con ellos, estaba desarrollando una buena relación con ellos, pero no estaba desarrollando a las personas, no estaba teniendo un liderazgo con el equipo de trabajo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos cómo nosotros propiciamos. También cuando hay una descompensación, cuando estamos dando de más. Algo que llega a suceder es que cuando los líderes de la empresa le dan de más a unos colaboradores o hay un desequilibrio, o fíjense, tienen ciertos privilegios por personas, también se empieza a marcar una relación que al principio puede ser positiva, pero esas personas comienzan a ser abusivas. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado en su empresa que a personas que sienten que les dieron de más, justamente se volvieron abusivos, se volteó el rol y la postura y la manera de ser de esa persona? Yo he estado en empresas donde a personas que les dieron tantos privilegios, derechos, opciones que se adecuaron a las necesidades de ese colaborador, como es la persona que decimos les pagó con todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso muchas veces como nosotros, justamente los líderes, rompemos el contexto del equipo, de la empresa, de los valores, de las reglas sobre todo, donde no somos igualitarios con todo el equipo, donde asumimos las reglas,
practicamos las reglas y también practicamos las sanciones con todos por igual. Entonces, por eso es bien importante que tú hagas un análisis y veas cómo yo construí esta relación negativa, cómo yo permití que esto permeara o permaneciera en la empresa, cómo cuando era el momento correcto de decir hasta aquí no lo pude hacer. Y esto nos lleva también a la parte donde ni siquiera, fíjense, cuando esta persona, o cuando, mejor dicho, cuando los directivos, cuando los empresarios llegan aquí a decirme, es que esta persona hace esto, hace el otro, muchos colaboradores, compañeros se quejan de esa persona porque ha tenido groserías, faltas de respeto, o porque ven que no cumple sus actividades, y nos empieza a decir una serie de cosas negativas, de acciones, de resultados, pero cuando les pregunto, oye, ¿tienes evidencias? ¿Lo tienes por escrito? Y resulta que no. Resulta que no tienen ni una evidencia, que no lo tienen por escrito, ni siquiera las quejas de los otros colaboradores, no hay nada. Entonces, por eso es cuando les digo que estos casos nos permite ver todos los vacíos, las lagunas. Es como un queso, yo digo, como un queso gruyère que tiene muchos hoyos y que por ahí se escapa el contexto de la excelencia y el contexto positivo de la empresa. Y entonces nos toca llenar y tapar todos esos hoyos. ¿Con qué? Con una visión clara, con misión, con valores, con reglamentos, con políticas, con organigramas, con manuales, con funciones, con controles, con reportes, con evaluaciones, con todos los instrumentos que a veces decimos, ¿yo para qué los quiero? Soy una empresa pequeña, somos 15 colaboradores, solo somos 10. Pero al final de cuentas, el precio a pagar de una relación no sana o de tener todos estos vacíos en el contexto, y hablamos hasta de un contexto legal, pues puede ser, a veces muchos le tienen miedo a una demanda laboral de los colaboradores, pero también hay instituciones que llegan a auditarte y que una multa puede ser un golpe financiero muy fuerte para tu empresa. Entonces, no dejar de lado toda esa parte. Entonces, les voy a decir algo. Cuando empezamos a trabajar con estas empresas, cuando empezamos a trabajar con ellos, algo bien importante, y como lo decía hace poco en unas historias en Instagram, y como hace poco también lo conversaba con líderes, es que necesitas ser un buen patrón. O sea, hoy por hoy como empresa, como líder, tienes que aprender a ser un buen patrón. Y ser un buen patrón es cumplir con toda la parte legal. Nosotros en México nos regimos por la Ley Federal del Trabajo y nos regimos por instituciones que evalúan las unidades de trabajo. Y pues hoy por hoy es muy importante que tú estés alineado a toda la parte legal, a todos los derechos y obligaciones que le tienes que brindar y cumplir a los colaboradores, porque desde ahí comienza el contexto de excelencia para tu organización y lo que va a hacer la diferencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, pues de repente vemos que los colaboradores ni siquiera tienen contrato, no tienen seguro social, no hay reglamentos dentro de la empresa, no hay procesos, no hay manuales, hay un sinfín de elementos de la cultura y estructura organizacional que no están. Y no voy a dedicar este podcast a hablar acerca de todos estos instrumentos. Para eso te puedes poner en comunicación con nosotros. Con mucho gusto te damos unos checklists para que tú puedas ir viendo qué tienes de tu cultura y estructura organizacional y lo puedas realizar, esto sin costo. Y también tenemos entrenamientos gratuitos donde puedes tomarlo. Pero lo que sí quiero decirte es que cuando nosotros empezamos a trabajar con una empresa, y tenemos varios ejemplos de empresas, donde a través de estos problemas, y venían en sesiones de coaching o sesiones de consultoría o en los mismos entrenamientos, y empezamos a trabajar en crear una cultura de visión, donde el equipo entienda la visión de la empresa. Porque para empezar, si los colaboradores no tienen una dirección clara de hacia dónde vamos, ok, entonces ellos van a llevar el rumbo de su área, de su puesto, hacia donde ellos quieran. Entonces, por eso es nuestra responsabilidad como líderes crear con el equipo de trabajo una visión clara donde todos los colaboradores sepan hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros valores para que ellos mismos los defiendan. Y ahí justamente nosotros vamos a poder crear un contexto y un límite donde los demás compañeros van a poder distinguir cuando ese colaborador negativo no está siendo parte de la visión de la empresa, no está alineado. Y también nosotros, a partir de ese contexto, vamos a poderle pedir a ese colaborador que tome una decisión, si se va a alinear o no al contexto de la empresa. Y si no se va a alinear, pues invitarlo a, no sé, a tomar una decisión, si se va a alinear o justamente va a dejar el puesto de trabajo, ¿no?
Ahora, también comenzamos a desarrollar un organigrama, claro, funciones del puesto, porque a veces ni siquiera están por escrito cuáles son las actividades, funciones y algo muy importante que ayer estábamos hablando en una sesión de coaching, las responsabilidades. Muchos de los líderes entrenan a sus colaboradores a cumplir actividades, pero no a desarrollar responsabilidades. Y esto es bien importante, porque a veces los colaboradores negativos dicen, yo ya lo hice. Oye, sí, pero otra vez está desordenado, pero oye, otra vez esto. Sí, pero yo ya lo hice. Pero tu trabajo no es hacer las cosas, tu trabajo es cumplir con la responsabilidad de sostener y mantener un resultado, un área, un proceso, una calidad, etc., un estándar. Entonces, por eso es muy importante entrenar al equipo en responsabilidades y que esas responsabilidades queden claras, que los colaboradores distingan la diferencia entre cumplir con actividades, cumplir con objetivos y metas y cumplir con sus funciones y responsabilidades y sostener la responsabilidad de su puesto de trabajo. Y ahí, por eso es muy importante que tú como líder comienzas a ser un mejor jugador, porque todo esto que no está en tu empresa, ¿ok? Depende de ti, depende de cómo tú lo vas a comenzar a construir ladrillo por ladrillo para tener un excelente contexto y eso te va a hacer mejor líder. También te va a apoyar a comunicar las cosas, a darle seguimiento y sobre todo a evaluar el desempeño de tus colaboradores, porque algo que aqueja demasiado en los contextos laborales es que no solamente a los trabajadores negativos se les señala las cosas que no hacen, pero tampoco no estamos señalando las cosas positivas y no estamos reconociendo a los colaboradores que están haciendo las cosas bien. Y no tenemos instrumentos para evaluar y que sean evidencias y hechos donde dicen, mira, el día de ayer cumpliste en excelencia con tu checklist de actividades, cumpliste con tus metas, con tus responsabilidades, pero hoy no lo estás cumpliendo. ¿Cómo te vas a autogestionar? Y eso ya lo hablamos en el capítulo anterior y si no lo has escuchado, vete al capítulo de la autogestión porque eso te va a apoyar muchísimo también y tiene mucho que ver con este tema. Cómo nosotros somos mejores jugadores cuando creamos un contexto para que las personas se autogestionen y puedan tener la oportunidad de rediseñarse y eso es a través de la medición. Entonces tú como líder, fíjate, tienes que entender hoy en el contexto de tu empresa qué no está creado, qué no está hecho, qué no está claro y cómo yo puedo comenzar a construir ese contexto. Cuando nosotros empezamos a crear todo este contexto de procesos, de estándares, de reglas, de políticas, de evaluaciones, de controles, todo esto, creamos el ambiente laboral para la empresa, con el paso del tiempo, claro que estos colaboradores van a generar una resistencia, un choque, van a estar en contra de este movimiento positivo de la organización, pero lo importante es que tú como líder te sostengas en lograr esa excelencia, en lograr esa sostenibilidad, en lograr ese contexto de liderazgo y estarte todos los días sosteniendo frente a tal vez acciones muy negativas de estas personas, a sabotajes de estas personas que van a tener. Pero tú ya vas a tener instrumentos, medios para identificar esos sabotajes y poner sanciones. Algo que te voy a decir es que tal vez esa persona se vaya. Que lo más seguro es que cuando hagas estos cambios, que tal vez te va a llevar 1 año, 2 años, 3 años, pero todo esto que estás haciendo, tal vez inspirado por el dolor que está generando esta persona negativa o personas negativas, pero vas a construir algo tan fuerte, tan sostenible, que cuando esas personas se den cuenta que ya no hay forma de seguir haciendo esas acciones negativas dentro de tu empresa, porque el contexto está tan claro, se van a terminar yendo. Tal vez se vayan renunciando, tal vez se vayan demandando, pero te voy a decir algo, a veces son los precios que se pagan por decisiones nuestras previas que no fueron las más positivas, que fueron incongruentes con la visión y el contexto que queremos crear. Pero créeme, y lo he visto en las empresas, hoy por hoy esas empresas que tal vez tuvieron que pasar por esos baches tan negativos, pero que construyeron ese contexto, esa cultura y estructura organizacional y trabajaron su liderazgo para superar tus propias incongruencias como líder, tus propias barreras, tus propios miedos, tus propias inseguridades, tus deficiencias en habilidades de liderazgo y tus deficiencias en la comunicación. Cuando tú superas todo eso, ahora vas a contratar a personas que van a sumar para tu visión, que te van a apoyar a lograr grandes resultados y que tu contexto ahora que es excelente, que tu contexto que es positivo, que es de valores, que es genuino, que está en pro de las personas, que está en pro de los seres humanos, del desarrollo, del crecimiento, de tener un compañerismo, un trabajo en equipo,
Entonces vas a empezar a traer talentos a tu empresa que te van a apoyar a lograr la visión mucho más rápido. Así que tal vez vas a tener que pagar el precio de transformar los cimientos de tu organización, de crear cimientos positivos, de tener una visión clara. Vas a tener que arrastrar lápiz, invertir tiempo, trabajar contigo, transformar tu mentalidad, pero vas a tener grandes resultados. Vas a ver cómo se va a transformar tu organización, vas a ver cómo vas a transformar tu liderazgo y ahora en adelante vas a poder apoyar a tus colaboradores desde un mejor lugar. Por eso digo que los malos jugadores nos apoyan a ser buenos jugadores, porque hoy tal vez se llama Pedro, Juanito, Ramiro, como sea, pero mañana puede ser otra persona si tú no transformas el contexto. Pero cuando tú creas otro contexto, vas a ver que ahora vas a tener un equipo con el que vas a poder contar, confiar y seguir adelante. Y ese equipo también te va a agradecer que esas personas ya no estén y que ahora haya un contexto donde puedan construir relaciones positivas y poder avanzar y crecer todos juntos. Porque recuerden que en WeOne, en todas nuestras consultorías, buscamos que las visiones de las personas que son parte de la empresa se logren a través de la visión de la organización. Y para eso estamos aquí, para eso es alineamiento a la visión. Y por eso a ti que estás escuchando este capítulo del podcast es bien importante que te des cuenta cómo ese mal jugador yo lo traje, yo lo sostuve, yo lo mantuve y cómo hoy puedo construir un nuevo contexto que me haga desarrollar un mejor liderazgo, que me haga desarrollar la congruencia alineado a mi visión personal y a la visión de la empresa y desde ahí poder crear un nuevo contexto que permita que los colaboradores positivos se sostengan, permanezcan, se mantengan altamente empoderados para lograr grandes resultados y que las personas negativas se vayan y podamos atraer mejores personas a tu equipo. Entonces, por eso, esos malos jugadores son una posibilidad para transformar todo aquello que no está funcionando en tu liderazgo y que te va a llevar a tener un mejor liderazgo. Por eso, los malos jugadores nos entrenan a ser excelentes líderes. Nada es para siempre, nada es para siempre. Pero sí recuerda la importancia de construir el contexto, porque si solo te enfocas en cambiar el contenido, en cambiar a las personas y no creas un contexto sólido, tarde o temprano va a regresar lo mismo. ¿Por qué? Porque tú lo estás generando. Tú estás generando a esos malos jugadores. Tu trabajo es atraer excelentes jugadores y desarrollar a buenos jugadores en tu equipo para trabajar con los mejores. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí. Recuerden en Spotify darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estén nuestros nuevos capítulos. Síguenos en nuestro canal de YouTube de Alinea tu Visión. Ya estamos comenzando esta comunidad en YouTube. No la dejes. Gracias por estar, gracias por compartir. Compártele a todas las personas que trabajan contigo, a tus amigos, a tus socios, a tus clientes, esta información de valor. Y también recordarte que tenemos una webinar gratuita de cómo alinear a tu equipo a la visión de la organización. Vamos a tener este miércoles 11 de junio. Si tú estás escuchando del 2025, si tú estás escuchando esto después, ponte en contacto en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, porque vas a encontrar información de una próxima webinar donde tú puedas escuchar de esta metodología que va a apoyar muchísimo y le va a dar la vuelta a tu liderazgo y a los resultados en tu empresa. Así como también pues tenemos otros entrenamientos y encuentros. Tenemos encuentros en la ciudad de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, en Puerto Escondido próximamente, para que seas parte de esta comunidad o encuentros digitales donde puedes conocer a más personas. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran comunidad y de seguirlo nutriendo con sus historias, con sus visiones. Y pues recuerden que aquí está su coach Daniel Roberto Vázquez Bramlett para apoyarles a que su visión se vuelva una realidad. Nos vemos en el próximo capítulo.